Capítulo 3. El hombre como receptor de vibraciones mentales. El significado de la sugestión. En psicología se da a la palabra sugestión una restringida definición, pero en un sentido más amplio, la sugestión puede llevarse a efecto a través de cosas tales como el color, el ruido, la voz o la acción. Esto es, a través de cualquier agente capaz de transmitir ideas a una persona receptora, sin que ésta se percate conscientemente del hecho. Alguien definió la sugestión como la presentación de una idea a la mente. En este sentido de la palabra, el mundo está lleno de innumerables sugestiones. Cuando descuidadamente vemos los anuncios medicinales de los periódicos y revistas, de inmediato recibimos sugestiones relacionadas con la existencia de enfermedades. La idea de enfermedad, inyectada en forma de sugestiones, queda plantada en la mente subconsciente como semilla de enfermedad. Podrá esta semilla no germinar de inmediato, pero cuando experimentamos fatiga extrema o cuando los síntomas descritos en los anuncios, como fiebre ligera, cuello tenso o tos ligera se presentan, tales sensaciones físicas propician una primera propagación dependiente y la semilla mental de enfermedades como la tuberculosis, plantada en forma de sugestión, germina y conduce a la enfermedad, acompañada de síntomas efectivos. La gente carece de conocimientos respecto del poder de materialización de la sugestión y no percibe plenamente hasta qué punto las aterradoras palabras pertenecientes a enfermedades, inscritas en anuncios de periódicos y las descripciones de los síntomas transmitidas por los médicos de la radio, debilitan y hacen a las personas susceptibles a las enfermedades. Aunque millones de personas mueran por la fuerza brutal de palabras y letras permitidas en el bello nombre de la libertad, la condición real es que no hay nadie que venga a reglamentarlas. Cuando la traducción japonesa de la novela El amante de Lady Chatterley fue tildada de obscena, solo era natural que muchos nombres de letras objetaran, diciendo que era arte. Pero ya que el arte es una parte de la existencia social. La cuestión es, si las acusaciones hechas se hubieran justificado desde el punto de vista de la influencia sugestiva que el libro tuvo sobre la sociedad. El hecho de que no fuera así, indica una lastimosa ignorancia, por parte de la gran mayoría de la gente, del poder de sugestión de las palabras. Aun cuando la meta del autor hubiera sido una renovada moral y hubiera escrito para conducir a la sociedad a un más alto entendimiento de los problemas sexuales o aun en el caso de que hubiera descrito cierta relación entre hombre y mujer, como expresión puramente artística, la descripción es obscena si es excesivamente detallada y el poder de las palabras empleadas contiene sugestiones que estimulen la sensualidad con fuerza normal. La sugestión tiene el poder compulsivo de hacer que la gente imite la acción que ella implica. En este sentido, podemos decir que la sugestión es una clase de fuerza bruta. La violencia física puede discernirse claramente y podemos prepararnos para la defensa. Pero, puesto que la sugestión se introduce a escondidas en la mente, cuando no nos percatamos de ello y nos impulsa a poner en ejecución la idea sugerida, debemos decir que se trata de una fuerza compulsiva de la peor ralea. Los actos de violencia llevados a cabo por delincuentes juveniles, que en la actualidad van en aumento, pueden atribuirse en parte a las sugestiones que proceden de películas sobre sexo y violencia, las cuales llevan a los cinéfilos a la acción imitativa. Trataré de explicar con un ejemplo, cómo la sugestión fuerza la acción cuando el individuo está desprevenido. Supongamos que una taza de té es colocada delante de cada uno de nosotros. Si yo tomo mi taza para beber, una gran mayoría de ustedes también inconscientemente, levantará su taza para beber.
En este caso, la sugestión habrá producido su respuesta. Explicaremos psicológicamente la dinámica que aquí se involucra. Ustedes me vieron tomar la taza para beber y visualizaron esto en su propia mente. Realizado esto, se vieron forzados a actuar por el poder de concreción compulsivo del pensamiento y cada uno de ustedes se vio incapaz de hacer otra cosa que llevar a cabo la acción visualizada de su mente. Entonces vemos que, no importa cuán artística o ética pudiera haber sido la intención al escribir la novela, una escena de adulterio descrita tan minuciosamente que llegue gráficamente a la mente, se presentará como una imagen mental pensamiento ante el lector y el poder concrecional compulsivo del pensamiento mantendrá al lector con un fuerte deseo de ejecutar la misma acción. Cuando el poder compulsivo del pensamiento, sugerido en una novela o una película cinematográfica, destruye el orden y las buenas costumbres de la sociedad, debe aplicarse la censura y la consideración debe separarse de cualquier cuestión de valor artístico. Nota en inglés, la sugestión puede ser 1 manifiesta o overt, 2 oculta o 3 hipnótica. La palabra empleada aquí, por el autor, es sugestión en el segundo y tercer sentido. Sugestión a través de la atmósfera. Los pensamientos y las ideas no son sugeridos únicamente por medio de las palabras y las acciones, sino que también son transmitidos al ambiente a través del medio formado por la atmósfera humana. Es por esto que, a despecho de percatarnos o no, los pensamientos e ideas que almacenamos dentro de nosotros están siendo continuamente transferidos a nuestros alrededores. Cuando ciertas personas se acercan a nosotros, recibimos un cálido sentimiento, como el de una brisa primaveral. En contraste, cuando otras personas se nos aproximan, recibimos un sentimiento de opresión. Y otras personas aún proyectan un sentimiento de frialdad. Algunas personas imparten un sentimiento de riqueza, en tanto que otras un sentimiento de pobreza. Así pues, las personas se transmiten unas a otras cierta atmósfera y se pasan ideas e impresiones como sugestiones en este campo. Fuerza mental es el conjunto de pensamientos, sentimientos, forma, propios de cada ser humano e independientes de su naturaleza positiva o negativa. Como resultado, los enfermos a veces mejoran o empeoran, dependiendo esto de la gente que los visita. Cuando los parientes cercanos atienden a un enfermo, a través de la atmósfera se proyecta la sugestión de que la enfermedad es grave, aun cuando no se diga una sola palabra del asunto. Las razones que quien atiende al enfermo se haya vinculado personalmente con él y llena su propia mente con pensamientos de ansiedad. Por eso, el adagio popular propone mejor dejar a un enfermo grave en manos de una enfermera a sueldo, que con un miembro de la familia. Los niños reciben pensamientos y emociones a través de la atmósfera y así aprenden el significado de los sonidos que escuchan. Los nenes, no sabiendo las palabras, no tienen ninguna otra forma de aprender. Y no solo los infantes, sino también los adultos, reciben emociones de otros a través de la atmósfera y responden con simpatía o repulsión. Por tal motivo, una relación armónica no podrá establecerse en la familia, si sus miembros solo emplean palabras corteses, pero antipatizan entre sí. Cuando colocamos a una persona en una empresa de negocios, vemos que pronto adquiere la atmósfera peculiar de la firma, pues los sentimientos de todos los que en ella laboran se interpenetran a través de la atmósfera. Efecto de la sugestión a través de la atmósfera de una organización. Las organizaciones tienen su propia atmósfera particular.
personas que al principio ven con gesto desdeñoso el que los miembros de la escuela de entrenamiento espiritual de Seicho no Rie, en Tobita-kyu, se saluden con reverencia juntando las manos, eventualmente llegan a ser influenciadas y adoptan la misma actitud reverente, por el poder de la atmósfera de nuestra organización. El señor Isanori Kikuchi, de Tsushi y el señor Kikuhiro Ishii, de Okawamachi, Mitsumagun, prefectura de Fukuoka, sufrían de una severa adicción al iropondroga. Cuando fueron llevados a la escuela de entrenamiento espiritual de Seicho no Rie, en Tobita-kyu, pensaban que el lugar debía de ser un hospital para enfermos mentales y se preguntaban si no deberían intentar fugarse. Se les dejó en libertad de entrar y salir, pero no escaparon. Después de una semana descubrieron la alegría de vivir, con el resultado de que el iropon se volvió innecesario. El señor Jingo Wakasuji, con residencia no Izumi 393, en la ciudad de Toyama, padecía una fuerte adicción al alcohol. Se manifestaba habitualmente violento cuando ingería bebidas alcohólicas y rompía ventanas, muebles y utensilios de cocina. Practicaba el Shinsokan en la escuela de entrenamiento espiritual de Tobita-kyu, pero encontró que no podía meditar. Un domingo, hallándose todavía sujeto a entrenamiento en Tobita-kyu, se dirigió a Shinjuku y ahí se bebió una botella de whisky. No obstante, por una u otra razón, no se comportó violento como antes sucedía. Se hallaba henchido de sentimientos de admirable, tremendo, maravilloso. La única exhibición que hizo de su embriaguez, le ocurrió en el tranvía, cuando exclamó: ¡Oh, qué maravilloso! La atmósfera de nuestra organización hizo desaparecer la resistencia alojada en su mente subconsciente y lo capacitó para recibir sugestiones de gratitud. El pensamiento sugerido influye en los procesos fisiológicos. La sugestión, sea de palabra, literatura o atmósfera, es pensamiento irradiado, ejerce una mayor o menor influencia, dependiendo de la sensibilidad del hombre. El aparato receptor y su influencia pueden extenderse hasta abarcar los procesos fisiológicos del cuerpo. El pensamiento despertado, ya se origine en uno mismo, ya sea radiado por otros, tendrá una influencia similar. Los pensamientos que se originan en otras personas también ejercerán su influencia en la mente y puesto que el cerebro es el órgano físico de la mente, provocarán cierta actividad en el cerebro. Como el cerebro es el centro de todos los órganos fisiológicos, la actividad interna del cerebro invariablemente influye en los órganos del cuerpo entero. Esto es la explicación científica de la capacidad que tiene la sugestión, de crear o curar enfermedades. Cuando consideramos que el pensar, o el expresar cierta idea, evocan la correspondiente acción física, podemos comprender claramente que los pensamientos tienen el poder de influenciar al cuerpo. Algunas personas siempre despiertan a una hora predeterminada de la mañana, si introducen esta idea en la mente subconsciente mediante la autosugestión a la hora de acostarse. El cuerpo duerme y la persona dormida no parece saber qué hora es en el momento en que ha de despertar. Sin embargo, la mente subconsciente se mantiene despierta aun cuando el cuerpo duerma. El pensamiento sugerido flota dentro de la mente subconsciente, estimulando al centro nervioso del cerebro y despierta al hombre de su sueño. La religión y la terapia espiritual son diferentes. Hemos llegado a comprender que los pensamientos y emociones producen actividad en el cerebro y que las células y los órganos realizan actividades relacionadas con esa actividad del cerebro. De acuerdo con descubrimientos recientes de la medicina psicosomática, los procesos psicológicos del cerebro afectan el tálamo y el hipotálamo y a su vez,
el cuerpo pituitario, el cual produce cambios en la cantidad y calidad de las secreciones hormonales de las glándulas adrenales. Las secreciones hormonales de las glándulas adrenales regulan los órganos fisiológicos de todo el sistema del cuerpo. Si podemos entender esto, también debemos comprender que la mente puede estimular al cerebro y hacer más vigoroso el proceso fisiológico de cualquier parte del cuerpo y con esto efectuar la curación de cualquier enfermedad. Estos son los principios que implica la curación realizada mediante la lectura de un libro que hable sobre la verdad o mediante el hecho de mantener un marco mental alegre, y también son los principios fundamentales del progreso hacia la buena salud mediante la risa y la alegría. Podría parecer que los métodos de curación no físicos, ni materialistas, pueden clasificarse como terapia espiritual. No obstante, dentro de este grupo hay ulteriores subdivisiones. Motivo de malentendidos y confusiones existe en el hecho de que personas curadas en nombre de la religión, de hecho, emplearon algún método de terapia espiritual. Sin embargo, la religión misma y la terapia espiritual o curación por la mente son distintas. No podemos definir la emisión de poderes curativos de las manos como algo religioso. De la misma manera, no podemos llamar fenómeno religioso a la radiación de rayos emitida por la cámara de vacío de Kroc. La religión debe capacitar al hombre a realizar la verdadera naturaleza de su propia vida y debe llevar a cabo la salvación, eslabonando esta realización con Dios o Buda. En el proceso de salvación, la enfermedad es curada algunas veces, como suceso epifenomenal. Pero aun cuando esto no ocurra y se presente la muerte en una condición de fe religiosa, la salvación religiosa subsiste. Aliviar enfermedades a base de sugestión o por curación de la mente, es aplicar psicología, no religión. La medicina psicosomática es obviamente una rama de la ciencia mental y no de la religión. Las doctrinas religiosas a veces adquieren poder sugestivo sin ningún esfuerzo consciente durante su difusión y las enfermedades son curadas psicológicamente. En ocasiones conscientemente o de otra manera. Los líderes religiosos hacen advertencias sugestivas que tienden a curar enfermedades. Cuando esto ocurre, la distinción entre religión y curación psicológica se vuelve en extremo difícil de establecer. Por esta razón vemos que los psicólogos afirman que las curaciones realizadas por las enseñanzas religiosas son resultados de influencias sugestivas. Epifenómeno, fenómeno que se une a los síntomas ordinarios de una enfermedad y que nos sirve para caracterizarla. Sugestiones conscientes e inconscientes. La curación de enfermedades puede realizarse por medio de sugestiones inconscientes o bien a través de esfuerzos conscientes de transmitir ideas curativas con ayuda de medios mentales o espirituales. En la curación por palmas de la mano, el acto de colocar la mano sobre el cuerpo, aporta la sugestión de que el paciente será curado. Esto es una clase de terapia de sugestión. Aun cuando el practicante coloque su mano sobre el enfermo sin tener la intención consciente de enviarle pensamientos de salud, inconscientemente estará transmitiendo ondas de pensamiento de fe en que se realizará la curación, al poner sus manos sobre el paciente con esa convicción. Este es un tipo de curación por la mente. Algunas veces el prana es emitido por la palma de la mano del practicante y este se convierte en el medio a través del cual los pensamientos terapéuticos son transmitidos. En este caso, se trata de una clase de terapia pránica. La curación por palmas es bastante compleja en su estructura, cuando se analiza en esta forma. ¿Por qué difiere la eficacia en la curación por palmas? En mi libro El misterio de la vida, expliqué que el prana
el cual constituye el aura del yo, cambia de color dependiendo de los pensamientos y emociones que albergamos. En otras palabras, las longitudes de onda del prana cambian. Por esta razón, los resultados de la curación por palmas de mano dependerá de las longitudes de onda de la mente del practicante. A veces se obtendrán buenos resultados y en ocasiones no se obtendrá resultado ninguno. Y hasta es posible que el enfermo reciba en algunos casos vibraciones dañinas. La curación por palmas de las manos depende del factor mental. El practicante puede charlar con el paciente, a la vez que efectúa terapias de sugestión, de pensamiento y de prana, mediante el proceso inconsciente. Pero, los resultados serán mejores si el practicante concentra su mente en la salud y el bienestar del enfermo. Los resultados serán inmejorables cuando el paciente coopere, poniendo una fe completa en el practicante. Por esto, es aconsejable decir al enfermo que abandone sus dudas y humildemente reciba los pensamientos que le serán transmitidos, haciendo que caigan los pájaros en vuelo. El centro pránico del cuerpo humano se encuentra en el abdomen inferior, aproximadamente 3 pulgadas abajo del ombligo. De acuerdo con la instrucción dada por el Shinto-en, se refiere al tercer chakra fundamental. Para almacenar prana en el abdomen inferior, se dice que debe usted sentarse en meditación silenciosa, aspirar profundamente, concentrando fuerza dentro del abdomen inferior y repetirse usted mismo que el prana fluye hacia dentro de usted con cada inhalación y está siendo almacenado en el abdomen inferior. En Japón se cree que las prácticas de concentración de la voluntad en el abdomen inferior aumentan la cantidad y la fuerza del prana. Concentrar poder de pensamiento, junto con prana en el abdomen inferior, capacita al adicto a hacer que caigan los pájaros en vuelo y se vengan al suelo los ratones que corren por el maderamen de las paredes. En la biografía de Tetsu Yamaoka, se dice que él era capaz de hacer que los ratones cayeran concentrando poder de pensamiento y prana de esta clase. En las prácticas de meditación del samadhi, se coloca un cinturón especial en el abdomen, con el fin de concentrar el poder del pensamiento en el área abdominal. Al concentrar la presión sobre esta región, aumenta el volumen y el poder del prana emitido y se capacita uno para dirigir el pensamiento de la meditación a cierta distancia, sirviendo el prana como medio de transmisión. La radiación de prana alcanza una distancia corta sin necesidad del contacto físico. Cuando se usa este método, no es necesario extender la mano sobre la parte enferma del cuerpo del paciente para curar la enfermedad. Sin embargo, esto no es curación ausente, pues esta depende de otros principios y no precisa que el enfermo está presente. Terapia espiritual que emplea el aliento humano. Con el fin de desarrollar su capacidad de enviar ondas de pensamiento mediante el poder abdominal, debe usted inhalar el aire y tratar de mantener su presión contra el abdomen. Usted debe hacer que se produzca una vibración psíquica, una muy delicada vibración en los músculos del abdomen inferior y debe dirigir sus pensamientos al área vibrante. Con poca práctica podrá usted hacer que los músculos abdominales experimenten la vibración psíquica. Cuando un miembro de su familia enferme, puede usted orar con su mano sobre la región afectada del cuerpo del paciente. Concentre su pensamiento pleno de oración en el abdomen y despierte una vibración psíquica y piense: tú eres un hijo de Dios. Tú ya estás sano. Principio de curación por las palmas de las manos. ¿Por qué pone usted su mano sobre el área enferma? 1.
Las células tienen una mente celular, la cual nosotros somos capaces de despertar y estimular en su funcionamiento fisiológico, transmitiéndole ondas de pensamiento de salud, empleando el prana como medio. 2. Las células tienen mentes celulares. Los agrupamientos celulares tienen mentes de grupos celulares. Los sistemas nerviosos tienen mentes de sistemas nerviosos. Los órganos internos tienen mentes de órganos internos y las glándulas tienen mentes glandulares. Todas estas mentes pueden ser influenciadas por pensamientos dirigidos desde el cerebro. 3. Las enfermedades no son realmente físicas. Los estados mentales aparecen como enfermedades del cuerpo. El cuerpo volverá al estado de salud si la mente del área afectada o la mente que controla esa área es curada mediante la guía espiritual. Aplicación de la terapia de pensamiento. De los principios aquí expuestos, se sigue lógicamente el método del tratamiento. En vista de que es el pensamiento lo que ha de transmitirse, será necesario que el practicante elimine primero de su propia mente cualquier pensamiento relacionado con la presencia de enfermedades. Los pensamientos que aceptan las enfermedades como reales provocan la aparición de enfermedades cuando son transmitidos. A continuación, el practicante debe someter a tratamiento la mente del enfermo, no su cuerpo. Si el practicante ensaya tratar el cuerpo, encontrará difícil negar la enfermedad física puesto que el cuerpo se halla enfermo en apariencia. Sírvase tomar en cuenta estos puntos, mientras examinamos la sección siguiente. He aquí el procedimiento usual a seguir cuando se practique la curación por palmas y se use el prana como medio. 1. Haga que el paciente se acueste y coloque la mano de usted sobre la frente de él. Emita usted ondas de pensamiento de que la enfermedad no existe. 2. Coloque usted sus manos sobre el estómago del enfermo y ordene a las mentes de las células que cumplan totalmente sus funciones. 3. Coloque usted sus manos junto al área afectada, esté ulcerada, podrido o inflamada y evoque ondas de pensamiento de que el área se encuentra sana. ¿Por qué debe usted colocar sus manos en la frente del enfermo y dirigir ondas de salud a esa región? Porque el cerebro es el asiento centro de la conciencia, por lo tanto, debemos sugerir la no existencia de la enfermedad al centro de la conciencia. De esa manera ponemos la base necesaria para transmitir esa idea a las mentes de las células de todo el cuerpo. Usted mismo puede curarse. ¿Por qué se dirigen los pensamientos de salud al estómago? Fisiológicamente, la causa de la mayoría de las enfermedades es debida a fallas o deficiencias del proceso digestivo. La mente del conjunto celular del estómago es indolente y no lleva a cabo adecuadamente la digestión de los alimentos. El alimento inapropiadamente digerido crea toxinas. Las apáticas y perezosas mentes de las células del intestino no distinguen las toxinas del alimento cuando llevan a cabo la absorción. Las toxinas a su vez, aminoran la resistencia de todo el cuerpo a las enfermedades. Por eso es que nosotros colocarnos las manos sobre el estómago y decimos lo siguiente, repetidas veces. Mente del estómago despierta. Despierta y lleva adelante la tarea que te fue asignada. Tú, hasta ahora no cumpliste adecuadamente tu deber. Tú has sido indiferente y perezosa. De ahora en adelante, asegúrate de llevar a cabo tu deber con todo cuidado y diligencia y haz que el estómago sea más fuerte y saludable. Harás que sus actividades sean vigorosas. Harás que envíe alimento al cuerpo entero y lo haga más saludable. Mente del estómago, ya has despertado. Yo tengo fe en ti.
Tú eres industriosa. Entonces, el estómago secretará el jugo gástrico apropiado y los intestinos funcionarán adecuadamente. La digestión y el envío del alimento se llevarán a cabo perfectamente. Estoy agradecido contigo. Te doy las gracias. Muchas gracias a ti. Repetirá usted lo anterior por espacio de 10 minutos y luego continuará dirigiendo pensamientos de salud al área que el enfermo sienta afectada. Dirigiendo pensamientos de salud a la mente orgánica interna. Una vez que haya usted despertado a la mente del estómago, deberá despertar también la mente de los intestinos y hacer que funcione vigorosamente. Desde un punto de vista fenomenal, la mayoría de las enfermedades se originan en el momento en que los intestinos absorben las toxinas creadas por el alimento inadecuadamente digerido. Si los poderes de absorción de los intestinos son vigorosos, pero el proceso excretorio es inadecuado, el cuerpo parecerá saludable. Pero el cabello encanecerá más rápidamente, la sangre se engrosará y se crearán las posibilidades latentes para una atrofia del riñón y enfermedades del corazón. En esta condición encontramos gente de muy buena constitución y aparentemente de buena salud que muere repentinamente a temprana edad. Las enfermedades antes citadas se relacionan con dificultades constipativas. La gente que sufre diarrea con frecuencia está sufriendo de inadecuado funcionamiento del proceso excretor del intestino. Como las toxinas que deben excretarse no se eliminan, actúan como una presión sobre el intestino, siendo la diarrea el frecuente resultado. Por esta razón debemos aplicar los mismos pensamientos de salud a la gente que sufre de diarrea y a la gente que sufre de constipación, estreñimiento. En virtud de que la bilis segregada por el hígado es el antídoto que hay dentro de los intestinos, primero debemos hacer que el hígado funcione más activamente a fin de llevar la salud a los intestinos. El hígado es un órgano torpe. Se dice que, en una persona normal opera a una tercera parte de su capacidad. Por consiguiente, en la terapia de pensamiento y de palmas tenemos que poner nuestra mano sobre el hígado y dirigirle los siguientes pensamientos. Hígado, despierta de tu modorra. Ejecuta de manera completa la tarea que te ha sido encomendada. Segrega bilis de buena calidad, en cantidad apropiada y no cometas ningún error. Repita usted esto durante 5 minutos y luego envíe los siguientes pensamientos. Hígado, tú ya has despertado de tu ligero sueño. Te doy las gracias por ejecutar cabalmente la tarea que te ha sido dada. Gracias. Muchas gracias. Enseguida dirigimos pensamientos de salud a los intestinos. Colocamos nuestra mano en el intestino delgado y repetimos: mente de los intestinos, despierta. Cumple la tarea que Dios te ha dado. Segrega una adecuada cantidad de fluido digestivo. Expulsa convenientemente el desperdicio y los sedimentos. Absorbe únicamente lo que es nutritivo y excreta totalmente lo que no es necesario para el cuerpo. Repita usted lo que antecede durante varios minutos y continúe con los pensamientos siguientes. Mente de los intestinos, ya has despertado de tu sueño. Tú segregas el jugo digestivo apropiado y correctamente llevas a cabo el proceso digestivo. Absorbes perfectamente el alimento, echas fuera el desperdicio y los sedimentos en forma perfecta y excreta totalmente cualquier cosa innecesaria al cuerpo. Gracias por tus esfuerzos. Gracias. Te estoy muy agradecido. Dirigimos los pensamientos antecedentes por espacio de 10 minutos, terminamos el tratamiento de una sesión. Esta es una terapia de pensamiento muy fácil de emplearse cuando un miembro de la familia se encuentra enfermo.
El pensamiento viaja sin que necesite el medio aportado por la palma de la mano, pero los principiantes tienen la tendencia a dudar cuando no tienen el acompañamiento material. También el enfermo puede sentir inadecuado el tratamiento y el éxito puede verse disminuido por causa de pensamientos adversos. Este no es el método de tratamiento de Seicho-no-Rye. En Seicho-no-Rye, los miembros leen la verdad de la vida, asisten a conferencias y a las juntas en que se dan testimonios reales de curaciones. La idea de que los seres humanos son hijos de Dios y por tanto, la enfermedad no existe, se implanta en la mente subconsciente. La curación realizada por este método pertenece a la categoría divina y es distinta de las terapias de pensamiento aquí descritas. Podríamos decir en qué palabras se ha de meditar como base de pensamientos de salud, para estimular otros órganos internos. Pero, ciertamente, usted no se equivocará si toma los párrafos mencionados como ejemplos. Debe no obstante, recordar que no está usted enviando pensamientos de salud al órgano material, sino a la mente que controla la función del órgano. Las palabras que repita usted deben ser claras y vigorosas y debe pensar muy intensamente en el significado de las palabras mientras las repite. Por último, debe usted visualizar en su mente una condición de perfecta operación del órgano y repetir los pensamientos de gratitud. La idea de que el órgano se halla trabajando perfectamente alcanza un alto estado de intensidad a través de la gratitud sentida por la función perfecta del órgano. Habrá personas que se pregunten si la repetición de palabras no tendrá escasa importancia para las mentes de las células y si los sistemas celulares comprenderán las palabras. Las mentes de las células y los sistemas celulares no captan palabras. Ellas captan el pensamiento que hay detrás de las palabras repetidas. Si quien ejecuta la curación repite palabras de salud, pero alberga dudas en su mente, la mente de las células y las mentes de los sistemas celulares recibirán los pensamientos subconscientes de duda. En ese caso, la terapia de pensamiento terminará sin éxito. En el siguiente capítulo explicaremos la naturaleza de la terapia divina.